múltiples motivos. Primero, porque es un tema que me encanta compartirlo, sobre todo cuando podamos intercambiar opiniones, preguntas, planteos, sino que es motivo para encontrarnos con Alicia y con Graciela C., que hemos compartido no solamente tareas, sino que con Graciela hemos sido compañeras de carrera en aquel 67 complicado. Bueno, yo voy a usar una lógica un poco distinta. Voy a terminar hablando de diseños curriculares. Voy a hablar en segundo término de universidades y en primer término me gustaría hablar de qué está sucediendo con la profesión de ingenieros, particularmente en los últimos 20 años. Mirando un panorama un poco más internacional, pero en términos de Argentina, fundamentalmente en los últimos 10 años. ¿Por qué estas diferencias de tiempos? El modelo económico de países centrales como la Comunidad Europea, Península Escandinava, Canadá, Estados Unidos, estos planteos tenían en los años 70 y los años 80 un acompañamiento de un tipo de modelo económico de desarrollo de aparato productivo, una dinámica económica, un modo de acumulación de capital, que en muchos de estos países centrales, en particular Comunidad Europea, bueno, y ahora recién acaban de firmar los republicanos, destrabar un financiamiento en Estados Unidos, no es la misma economía de la Comunidad Europea, la de los últimos 5, 6, 7 años, que la Comunidad Europea que planteaba y marcaba tendencias a nivel internacional en los años 70, 80 y 90. La Argentina de los años 80, de los años 90, tampoco es la Argentina de los años 2000, y esto es importante verlo primero para sacarse de la cabeza que hay karmas de estructuras económicas, que las dinámicas económicas se mueven, que no es bueno pensar con lógica de fotografía, sino con lógica de película, y que la revolución científica y tecnológica o las innovaciones en los aparatos productivos económicos no son especies de catástrofes naturales que tenemos que analizar en términos de diagnóstico para ver qué tenemos que hacer, sino que muchas veces las estructuras económicas tienen mucho que ver con las coyunturas económicas regionales e internacionales, con la impronta que tenga la política o las políticas públicas o el espacio del Estado en la regulación del mercado, y que esto hace a una película. Vieja discusión con Graciela de los límites de pensar que los sistemas educativos tienen que responder a demandas. Los sistemas educativos tienen como mandato políticas públicas de transformación de la realidad y ciertos propósitos de política social, de integración, de equilibración, que cualquier país que se asemeje a Argentina, un poco con mayor desarrollo o con menor desarrollo, tiene enclaves de injusticia. Yo miraba los datos comparados que Graciela planteaba, y siempre hay zonas en esos mercados laborales, que generalmente son los que tienen estadísticas, que son los mercados laborales formales, o cuando hablamos de trabajo, de empleo, de desocupación y de activación o dinámica económica, que uno tiende a pensar o a recortar aquellos indicadores que da la economía informal, pero países como Argentina tienen absoluta heterogeneidad estructural en su conformación del aparato productivo, y si bien cambian los porcentajes relativos, Argentina tiene aún hoy un sector informal muy fuerte. Un sector informal que en muchos casos incluye trabajo no registrado, trabajo precario, trabajo en negro, pero también incluye trabajo de alta innovación tecnológica, como son los productores de software, que están fuera de las reglas de la economía formal, que no solamente proveen al mercado interno, sino que también exportan con una alta rentabilidad económica, pero que están dentro de las reglas de juego de la economía informal. Entonces, mi primera propuesta es pensar 2 o 3 rasgos que hoy hay de tendencias, de características más estructurales, en lo que llamamos internacional, que es el internacional de entorno próximo. Porque India, China, nosotros lo vemos no como espacios articulados de economía, sino como de intercambio en términos de exportación, por ahora. Veremos qué pasa con India y con China
los próximos años. Yo diría que vayamos aprendiendo algo. Yo no digo de hindi porque India tiene como 180 idiomas, pero algo de chino me parece que vamos a tener que, por lo menos de chino mandarín. Entonces me gustaría ver algunos rasgos que ponen en juego una forma de hacer la ingeniería que no tienen nada que ver con las universidades. Esas reglas de juego y esas tendencias son producto de otras dinámicas. Ver qué pasa con estos nuevos contenidos de las prácticas, de las formas de actuar de las ingenierías, y después terminar haciendo algún tipo de análisis de cómo este gran contexto de reglas de juego incide en innovaciones, en cambios, en tendencias, en términos de diseños curriculares y también de organización institucional. Todo esto en un espacio muy limitado que son el campo de la formación de ingenieros. Y principalmente ingenieros industriales. No me voy a meter con los ingenieros agropecuarios, que es otro gran capítulo de la historia. ¿Ves? Que vos me indica que me reencuentro con gente que hace rato que no veía. Bueno, entonces, por lo menos 3 rasgos grandes de contexto que son claramente estructurales. En cualquiera de las 2 etapas, la primera de rasgos estructurales y después metiéndome más en el tema de formación y de las instituciones formadoras, creo que es bueno pensar siempre las tendencias no como una manifestación del deber ser, sino como una especie de escenario donde entran en colisión, entran en confrontación expectativas diferentes. Los organismos internacionales siempre dicen las tendencias hacia como si fuera el futuro de la modernidad, que ya dejamos atrás hace mucho tiempo. Detrás de toda formulación de tendencias hay intereses. Y detrás de esos intereses, obviamente, puestos en un mismo escenario, hay confrontación. Entonces, hay un conjunto de derivaciones de las nuevas formas de producir que en términos de relaciones internacionales, y llamémoslo desde la perspectiva teórica, ideológica o política que cada uno de ustedes comparta, es cierto que hay un plano de internacionalización de las relaciones económicas, que hay una globalización de estas relaciones, que hay una mundialización de la economía, y una mundialización que obviamente tiende a cristalizar lo que todo régimen capitalista tiene, que es concentración de capital, acompañado en las últimas décadas de concentrar no solamente capital, sino concentrar por rubros o por sectores en grandes empresas, sobre todo en lo que hace a alimentos, a energía, a agua, que son puntos nodales de cualquier política de desarrollo y de calidad de vida de las comunidades, que tienen que ver con una asociación muy fuerte con lo que es el desarrollo y la producción de conocimientos científicos y tecnológicos, o científico-tecnológicos según el marco que cada uno quiera utilizar. Porque en esto también es un punto de confrontación, si la ciencia genera tecnología, si la tecnología tiene su propia historia, y esto tiene una incidencia, lo vamos a ver después, en cómo uno piensa las trayectorias formativas de los ingenieros. No es lo mismo pensar la tecnología como una ciencia aplicada o como un campo de aplicación de la ciencia básica, que pensar que la ciencia y la tecnología tienen también historias y especificidades epistemológicas particulares, que se entrelazan, que dialogan, pero no necesariamente una genera la otra. Entonces, hay un primer plano que es importante reconocer, que es este plano de la mundialización de la economía. Hay un elemento clave que esa mundialización ha incorporado los grandes niveles de innovación tecnológica y los grandes niveles de innovación científica en su diálogo con la tecnología. Son los sectores de punta, son los sectores más transnacionales, y ese es un campo específico de trabajo de la ingeniería. Por lo tanto, la ingeniería en los últimos 20 o 30 años ha ido adoptando cada vez un sesgo, y por eso la presión también en las instituciones formadoras, un sesgo de valor económico fuerte. No por nada, cualquiera de estos países centrales o periféricos, cualquiera de los que están en los listados que recién Graciela mostraba, hoy tienen
con sus más, con sus menos, planes estratégicos de desarrollo de las carreras de ingeniería, planes de incentivar vocaciones tecnológicas, múltiples caminos o estrategias o políticas para incentivar, para acompañar vocaciones tecnológicas, porque claramente querer desarrollar hoy un aparato productivo económico requiere incorporar ciencia y tecnología no solamente a las organizaciones, no solamente a los procesos de producción, no solamente a los procesos de trabajo, sino también a los bienes y servicios que cada una de estas organizaciones produce. Esta internacionalización, acompañada en estas reglas de juego general de concentración, hace que se piense un ingeniero de características muy particulares. Se piensa, y ustedes, por eso es el límite de leer la demanda, si uno habla hoy incluso con empresarios argentinos de grandes empresas con innovación tecnológica, lo que va a querer es un perfil amplio, genérico de ingeniero, un perfil que se forme en un tiempo acotado, en donde el dominio de ciertas fases o capacidades o competencias de ese sector es donde aparece la impronta de este enfoque, que tenga una especie de polivalencia, de perfil amplio, que tenga más peso de formación en básica, que tenga más peso en competencias comunicacionales y sociales, que en un peso relativo mayor a lo que es la formación técnica específica o lo que es las características de profesionalización. Si fueran la expectativa de estos sectores económicos de punta que tienen alta concentración, los ingenieros tendrían que ser una formación entre 3 y 4 años, que tengan una combinación de formación básica, en disciplinas básicas, un conjunto de competencias sociales y comunicacionales en un listado que ustedes deben haber leído infinidad de veces, que aparece en todos los informes internacionales. Saber trabajar en equipo, entender las consignas, poder dialogar entre distintos campos disciplinares. Y ese es un ingeniero que hoy es acorde a esta mirada de impronta de lo que es el escenario económico más internacionalizado o más mundializado en términos de producción. Este primer rasgo tiene mucho que ver con qué dinámica o cómo dialoga con este otro gran componente que está en el escenario también tipo estrella, y lo vemos en las preocupaciones académicas, en la enunciación de políticas, en los diarios, en las revistas, en las entrevistas más profesionalizadas sobre este tema, que es el espacio que tiene que tener la ciencia y la tecnología en el desarrollo de los países. Es clarísimo que la ciencia y la tecnología para esta economía concentrada es clave. El elemento mayor que garantiza productividad empresaria y competitividad territorial a estas empresas dentro de los países es esta incorporación del conocimiento científico y tecnológico en los procesos, en las organizaciones y en la producción de bienes y servicios. Si ustedes, para hacer una referencia al enclave de Argentina, que no es muy diferente al de Brasil, aunque tenga rasgos de escenario natural diferente, si uno mira cualquiera de los mapas de nuestros países de América Latina, uno va a ver que si quiere distribuir la base empresarial, tiene una concentración. Si sobre ese mismo mapa distribuye las instituciones que hacen I+D o que trabajan en el desarrollo científico-tecnológico, tienen la misma concentración. Y si uno mira empleo, trabajo registrado, tiene la misma concentración. Son dimensiones o esferas de la realidad socioeconómica que bailan la misma danza, siempre y cuando miremos solamente la lógica y la dinámica del mercado. La concentración se concentra sola. La dinámica del mercado hace ese camino. Solamente, una pregunta que cerraba Graciela, una intervención de un Estado muy presente puede pensar en un desarrollo territorial y sectorial diferente. Ese es el límite más claro cuando uno mira estas dos esferas, la económica productiva y la científica tecnológica. El único elemento que puede intervenir en una relación que piense un desarrollo territorial diferente es el espacio que los estados tengan en esto a través de políticas públicas. El comportamiento del conocimiento científico-tecnológico, el comportamiento del aparato económico liberado o librado a las reglas del mercado,
no tiene carácter distribuidor, esto lo saben ustedes tanto como yo, sino que el mercado tiende siempre a la concentración. Es el Estado el que puede tener o incentivar políticas hacia una estructura económica más equitativa, más integrada, no tan dualizada, como tiene Argentina y la mayoría de los países de América Latina, y políticas de desarrollo científico-tecnológico que otros países, por ejemplo, Península Escandinava, los países involucrados en la Península Escandinava, el 90% de la inversión en ciencia y tecnología es de carácter privado y proviene de las empresas. En Argentina, la investigación, I+D, o el desarrollo científico-tecnológico, está aposentado fundamentalmente en casi un 80% con financiamiento de tipo estatal, de los cuales el porcentaje mayoritario está en las universidades públicas y en los institutos universitarios públicos. Hay un tercer elemento estructural que me gustaría compartir con ustedes, es que este espacio de mundialización tiene no solamente incidencia en lo económico y en lo científico-tecnológico, sino que también tiene incidencia en las profesiones. No me diga que me quedan 5, ¿no? 10, muy bien. Perfecto. Sino que también tiene mucho que ver con el comportamiento de las profesiones. Como muy bien decía también Graciela, Argentina no tiene políticas explícitas de cupos, por un lado, y de orientación de elección de carrera, por el otro. Explícitas. Implícitas, sí. No vamos a entrar en ese tema porque también es un tema polémico, pero Argentina tiene un conjunto, y en particular algunas universidades, un conjunto de procesos que hacen a la selectividad en el ingreso y tiene un antecedente, el nivel de educación superior, que es la educación secundaria en general, con sus diferentes modalidades, que no siempre tiene una articulación, y esto también actúa como mecanismo orientador, que hace a que no haya una orientación ahí en el nivel secundario y una preparación para afrontar esto que llamamos vocaciones tecnológicas, que en realidad uno tiende a pensar que es un problema espiritual, de don, de capacidad genética, pero en realidad las vocaciones tecnológicas son elecciones. Y las elecciones tienen mucho que ver con lo tácito, tiene mucho que ver con las historias familiares, tiene mucho que ver con las oportunidades. Es interesante ver las historias profesionales de personas muy reconocidas en la Argentina en el campo de las ciencias exactas y en el campo de las ingenierías, de por qué eligieron, pero en general también a la base, aparte de la extracción social y familiar, y además de económica, tiene mucho que ver con los aprendizajes formalizados al interior del sistema educativo. No solamente para orientar la elección, sino también para lograr acompañar la sobrevivencia dura en los primeros años de las carreras vinculadas con la ingeniería. Bueno, entonces estos tres componentes, la nueva organización de la estructura económica, las nuevas formas de producir, la intervención de la ciencia y la tecnología en estos procesos y la mundialización, incluida la circulación de profesionales, plantea un marco importante para ver qué diálogo, qué intervención puede tener el Estado en la lógica de mercado para que esto tenga un comportamiento diferente. De hecho, con más éxito o menos éxito, ha habido en la Argentina un conjunto de manifestaciones que procuran intervenir en este espacio, tales como las becas, tales como el plan estratégico de formación de ingeniería, como para llegar a una relación de un ingeniero cada 4.000 habitantes, hoy tenemos un ingeniero casi cada 6.000 habitantes, las políticas o el plan estratégico de desarrollo en ciencia y tecnología con los sectores prioritarios, el plan estratégico industrial. Hay un conjunto de manifestaciones que permiten visualizar un interés de Argentina de tener una foto dentro de unos 15 o 20 años distinta. ¿Por qué insisto en la relación? Es una metáfora muy simple, pero creo que tiene potencial para entenderlo, porque es importante insistir en diferenciar lo que es sacar una foto de hacer una película. Si hoy hiciéramos una pregunta a los empresarios de las grandes empresas con innovación tecnológica, van a querer un ingeniero de estas características que decía antes. Un generalista, una aproximación al campo de las tecnologías, con buena formación de fundamento y algunas competencias sociales, porque el resto de la formación la brinda la misma empresa.
Las pymes con alto nivel de innovación tecnológica, igual. Pero las pymes con bajo nivel de innovación tecnológica y las microempresas, que entre las pymes de bajo nivel tecnológico y las microempresas absorben y ocupan casi el 70% de los ocupados, tienen como destinatario y posibilidad solamente una política de intervención a través de políticas públicas. Las pymes en general tienen baja capacidad, no solamente porque carecen de innovación, de incorporarla, porque no tienen dispositivos al interior de las empresas para tener estos procesos dinámicos de formación de sus propios recursos humanos. Lo mismo sucede con las microempresas. Una de las tasas que explican la tasa de mortalidad tan fuerte que tienen estos emprendimientos en la Argentina, se explican por esta baja posibilidad al interior de las organizaciones empresarias, por los perfiles profesionales, por los perfiles técnicos que las integran, para poder generar esta dinámica. Porque lo que sí hay consenso, independientemente de la postura política o de la postura ideológico-política o de la apuesta que uno haga, si es a la intervención del Estado y el mercado, es que hay un concepto que nutre a todas las propuestas, aunque de diversa índole, pero que intentan explicar lo que es el concepto de innovación. Y si hay un rasgo que tiene la palabra innovación, es saliendo de esos modelos lineales de ciencia básica para hacer aplicación tecnológica. Si uno mira los viejos modelos, era el desarrollo de investigaciones en básica para ver a dónde podemos aplicar estos nuevos productos del conocimiento científico. Eso ya quedó allá lejos y en el tiempo. Hoy el núcleo más fuerte del concepto de innovación es más schumpeteriano, tiene una dinámica de mayor diálogo, pero tiene un desafío, y ahora voy a entrar en las instituciones formadoras, porque las innovaciones en realidad son muy difíciles de encuadrarlas en los conceptos clásicos de servicios, transferencia y vinculación. Porque las innovaciones, en el sentido económico y tecnológico, tienen un componente muy fuerte como conocimiento de lo tácito. Argentina, cuando uno mira comparativamente con Brasil, que son los que tenemos en ciencia y tecnología cifras o indicadores relativamente parecidos e inquietudes de asociar y sumar conocimiento científico a la producción, uno ve la inversión de Brasil es levemente superior en porcentaje, ellos tienen una participación de las empresas en inversión en ciencia y tecnología muy superior a la nuestra, nosotros es básicamente pública estatal. En torno a la innovación, le suma a Brasil su proyecto de expansión hacia África, que no es un tema menor, la llegada de las empresas brasileras a lo que eran ex colonias portuguesas. Ahí el idioma es portugués. Pero es interesante ver que cuando uno mira otros indicadores, por ejemplo, número de innovadores, número de patentes, número de publicaciones en revistas con referato, Argentina proporcionalmente está por encima de Brasil. Y tiene mucho más que ver que con la formación de profesionales de ingeniería en las universidades, con esto que distribuye el sistema educativo en esos grandes porcentajes de participación, porque tienen más que ver con lo que los brasileños llamarían capital social, y que a nosotros nos gustaría llamar como capacidades o formación de ciudadanía incluso en ciencia y tecnología. Bueno, este panorama de estos tres, se podrían abrir muchos más, Graciela incluso en una de las diapositivas lo abría. Algunas reflexiones sobre las instituciones formadoras y los diseños curriculares o planes de estudio, como dicen los ingenieros. Hay un elemento interesante, es que en el tema de estos nuevos campos de ejercicio profesional, de estas nuevas prácticas que se dan dentro de la ingeniería, condimentadas con este entorno que veíamos antes de rasgos estructurales, hay más preocupación. Si yo pudiera traducirles a ustedes sintéticamente, porque me deben quedar 5 o 4. Te ahorraste el papel. La preocupación mayor, por lo menos de lo que más conozco en el diálogo cotidiano, es más una preocupación por la organización institucional que por los diseños curriculares. Por experiencia, ahora sí relativo a un caso particular, la UTN hace unos 20 años hizo un cambio muy fuerte de sus diseños curriculares,
Tiene una formación de ingenieros en sentido tradicional, profesional, un primer ciclo de ciencias básicas, un segundo ciclo volcado específicamente a la especialización y un rasgo innovador en ese momento, un tronco profesionalizante, justamente por esta disquisición de que la tecnología no es ciencia aplicada, un rasgo profesionalizante mirando hacia el futuro ejercicio profesional desde el primer año de la carrera. Tiene un diseño, una estructura interesante, por lo menos en los papeles. ¿Dónde está el desafío mayor en la universidad, o por lo menos en la UTN, y lo comparto con la gente de la Facultad de Ingeniería de UBA, que tenemos un espacio común de discusión? El desafío es mirar los diseños curriculares junto con la institución, porque las instituciones universitarias, nacionales, estatales, que tienen larga trayectoria en la formación de ingenieros, todavía está muy estamentalizado el que hace docencia, prioritariamente es docente, el que hace investigación prioritariamente es investigador, el que hace extensiones prioritariamente extensionista, o en términos nuevos, pero haciendo más o menos lo mismo, vinculación, y el que hace prestación de servicios es una particular combinación de docentes con investigadores, con sectores de extensión. Esto es muy difícil de modificar al interior de las universidades o facultades que forman específicamente ingenieros. Y si hay un rasgo clave en el concepto de innovación, justamente por este carácter tácito del conocimiento científico-tecnológico, es que mantener estos estamentos como funciones de la universidad que se plasman en departamentos, secretarías, unidades, con dinámicas diferentes, el concepto de innovación se pierde en cualquiera de estos intersticios. Hay mucha teoría desarrollada sobre esto, hay bastante investigación desarrollada sobre esto, y como toda historia, no todo es blanco, todo es negro, le adjudican o tienen la hipótesis fundamentalmente centrada de que las universidades dialogan mal con la economía, con la producción, con el desarrollo territorial, que hoy no tiene base empresarial para pensar en una película distinta de la economía argentina y no simplemente dar respuesta a la demanda que hoy tiene el aparato productivo argentino, es que el concepto de innovación o los procesos de innovación requieren necesariamente pensar las relaciones entre estas funciones de diferente manera. Hay intentos, yo recuerdo, porque tengo muchos años, cuando se creó la Universidad Nacional de Luján, su organización fue departamentalizada, no fue por facultades. La inercia universitaria, allá por el año 74, yo era una niña en esa época, juro que tenía 24 o 25 años. Experiencia hermosa como dinámica institucional. Hay universidades hoy relativamente nuevas que están organizadas en torno a institutos, que están organizados en torno a departamentos, pero cualquiera sea la organización que se diseñe, la dinámica de trabajo hacia estas cuasi profesiones de los docentes universitarios. Digo cuasi profesiones porque el docente es solo docente, el investigador es solo investigador, el extensionista no son profesiones en sí mismas, son funciones, pero que a veces tiñen un rasgo o la predominancia de un rasgo de un ejercicio profesional en particular. Hay temas de alta polémica en torno a cómo estructurar los diseños curriculares. Algunos ahí se referencia, pero quiero hacerlo en el enclave de Argentina en particular. Apostar, y esto como postura personal para discutirla abriéndolo. Tampoco expreso la opinión institucional de la UTN porque es materia de mucha discusión. Hoy seguir las tendencias que en su momento fue Bolonia y que hoy las tendencias internacionales o los grandes encuentros o conferencias internacionales, incluso de enseñanza de la ingeniería, que es un espacio de muchísima disputa, para Argentina apostar a cortar carreras de grado en ingeniería que son mayoritariamente, casi el 80%, brindadas por universidades nacionales en forma gratuita, acortarlas para que la especialización sea una etapa posterior de especialización de posgrado o de los distintos tipos de carrera que se pueden plantear luego de una carrera de grado, es solamente dar respuesta a la foto del aparato económico y a la demanda que hoy tiene el aparato productivo en Argentina. Construir una película distinta que tenga una cobertura territorial en el conjunto de las 24 provincias argentinas y con un sector
o con sectores económicos en donde las pequeñas empresas no estén tan distanciadas de las grandes empresas en innovación tecnológica, implica mantener carreras de grado muy fuertes en su formación en disciplinas básicas y manteniendo e incorporando nuevas especialidades en el nivel de grado. Me parece que Argentina, por las características económicas que tiene, si uno quiere armar una historia diferente en lo económico productivo, hoy alivianar las carreras de grado para pensar la especialización en el nivel de posgrado es una apuesta a ciegas y que va a quitar no solamente posibilidades a las universidades, sino a la posibilidad de ampliar la base empresarial y por lo tanto ampliar la base de posible trabajo registrado para un conjunto mayor de población. Esta gran tensión entre generalistas y especialistas tiene un correlato con pensar qué tipo de instituciones tienen que ser las formadoras. Y en esto el concepto de innovación es bien orientador en términos de que es importante, obviamente, las capacidades comunicacionales, son importantes las competencias o las capacidades sociales, acompañando la formación de los ingenieros, pero la posibilidad de innovar dentro de una pequeña o mediana empresa, el tránsito tiene que ser el dominio del proceso integral ingenieril. La concepción, el diseño, el desarrollo, el prototipo, la implantación, el control, requieren ingenieros que puedan ser autosuficientes y autónomos en el ejercicio profesional. Y eso requiere, lamentablemente, pero eso también se puede mejorar, que diseños curriculares que hoy tienen 5 años de duración, tengan duraciones promedio de 9 años, 9 años y medio. Tiene mucho que ver, no solamente con esta visión integral del proceso, tiene mucho que ver que aunque a veces esos 5 años están pensados para un full time que la mayoría de los estudiantes universitarios en carreras de ingeniería hoy son prácticamente no más del 15%. El resto tiene inserción laboral, en muchos casos laboral específica dentro de la especialidad. Una última reflexión, porque veo que se está poniendo nervioso Daniel. ¿Estás tranquilo? Una última disquisición sobre el tema de las competencias. Yo creo que ya no tenemos que dedicarle más tiempo al tema. Yo creo que ahí las competencias genéricas, primero siempre fueron, voy a hacer un comentario chistoso para cerrarlo, descomprimir un poco la ingeniería que es medio pesado a veces, tuvieron la impronta de los años avanzados 70 y 80 en la Comunidad Europea, y acá llegaron en los 90. Acompañados con estas visiones más empresariales de ganar productividad y competitividad territorial de los países centrales. Nosotros no somos. América Latina tampoco. Brasil tiene el proyecto, pero todavía no lo es. Por lo tanto, había una necesidad de los países centrales, justamente por esta prioridad que daban los países centrales a asociar ciencia, tecnología, producción empresaria, por una relación de países poderosos con economías poderosas, con empresas poderosas. Hausmann en esto ha escrito mucho, así que no voy a entrar. Ya no son opciones de los estados nacionales apostar a estos elementos, porque la relación entre los estados nacionales de la Comunidad Europea o de los países centrales, como puede ser Península Escandinava o el norte de América, son una asociación entre Estado y empresa, que no sabemos quién juega a quién. Pero Angela Merkel ganó por tercera vez las elecciones. Por lo tanto, esta asociación, a veces por presión, a veces por diálogo, a veces por circunstancias, las empresas de los países poderosos tienen ciencia y tecnología poderosa y tienen estados que no sé si son poderosos, pero van de la mano de estas empresas y de este desarrollo científico-tecnológico. No es el caso de Argentina o de países más periféricos o de economías emergentes, como algunos lo quieren decir. Por lo tanto, este patrón económico y esta expectativa de apoyo a las empresas más grandes o más poderosas en términos económicos, más transnacionales, requieren ingenieros globales. Por lo tanto, ese conjunto de competencias, hay un acuerdo del CONFEDI que es del año 2006, ustedes lo pueden ver, no por nada data, y ahí quedó del 2006, trabajo hecho 2003, 2004, 2005,
Hoy el Confedi está viendo, porque en realidad este análisis centrado en competencias está orientado a un perfil generalista de un ingeniero. De un ingeniero que sea lo suficientemente polivalente como para que la empresa que lo contrate, si hay innovación, sea solo de la empresa. Si hay algún desarrollo profesional de esos ingenieros, sea solo de la empresa. En oposición a esto, hay otros requerimientos, otras necesidades, cuando hay que ampliar el aparato o la base empresarial, y eso requiere una distribución y una formación de los ingenieros más autosuficientes y autónomos, con mayor dominio de lo técnico-tecnológico como para poder encarar las distintas fases del proceso. Así que a mí me parece que el tema de competencias tiene más que ver con la mirada centralista o de concentración, y yo creo que podemos dejarla, porque no aporta, a mi modo de ver, no aporta demasiada profundidad en la discusión académica. Algunos hablan del enfoque centrado en competencias. Yo el enfoque centrado en competencias, sacando esta priorización, nunca le encontré médula metodológica. Vos, Alicia, que sabés del tema mucho más que yo, podés hacer una mejor reflexión. Me parece que es un trabajo más técnico, en algunos casos muy tecnocrático, de enunciación, de operaciones, con una gran abundancia de verbos, que en su momento padecimos, ¿te acordás?, con los objetivos operacionales, que yo creo que son tecnocracias que no son el propósito principal. Muchas gracias.